Hola a todos. Ha llegado la hora de abordar un tema que sabemos os entusiasma a muchos y no podíamos ignorarlo. Bienvenido al hilo de Aimos sobre las cuevas de Móstoles. En referencia a las cuevas, son un tipo de construcción que, por su naturaleza subterránea, oculta a simple vista, suscitan rumores, relatos de misterio y hasta de esoterismo. Vamos a ver qué os podemos contar, como siempre, con rigor histórico y crítica de fuentes. Hemos escuchado hablar mucho sobre las cuevas que hay y que hubo en Móstoles, como en otros lugares de la comarca. En el vecino del Carnero hay una red bastante densa de galerías subterráneas. No faltan los rumores y relatos de gente que se ha internado en cuevas kilométricas y testimonios que aseguran que se comunicaban unas con otras, que todas las casas tenían cueva, que conectaban edificios importantes e incluso que una llegaba hasta el castillo de Villaviciosa. Abordémoslo seriamente en un hilo donde casi todas las fotos son de cuevas mostoleñas. ¿Para qué se construyeron estas cuevas? La inventiva popular gusta imaginar fábulas como aquella que dice que eran para protegerse de los franceses, como si todo lo antiguo de Móstoles tuviera que ver con la guerra de la independencia y aquí nunca hubiera pasado nada más. Más verosímil parece el razonamiento de que se hicieron como bodegas subterráneas para guardar vino y aceite en tinajas como las de estas fotos, pues la temperatura fresca y constante del subsuelo ayuda a la preservación de estos dos productos y sobre todo a la fermentación del vino. Estas bodegas excavadas en suelos calizos o arcillosos como el que pisamos en Móstoles mantenían una temperatura entre 14 y 20 grados durante todo el año, lo que unido a cierto nivel de humedad y ausencia de luz solar las hacía en el lugar idóneo para almacenar vino. De modo que su construcción para la viticultura encaja bien con el hecho de que Móstoles fue un importante productor de vino entre los siglos XVII y XIX, debido a la política del concejo de fomentar las plantaciones de vid en los numerosos terrenos que se vio obligado a enajenar o privatizar en sucesivas ocasiones. En este mapa de aproximadamente 1860 señalamos los grandes términos que el concejo enajenó en esa época y que coinciden con los parajes en los que más viñas se concentraban a mediados del siglo XIX, según este otro mapa. Así parece lógico razonar que las cuevas mostoleñas se construyeron o al menos proliferaron en esa época de gran producción vinícola. Hay quien dice que la tierra sacada de ellas se empleaba en fabricar los adobes y tapiales que componían los muros de las casas. Algo verosímil, pero que no nos parece que sea aplicable a todos los casos. También pudieron ser usadas, y de hecho consta que se usaron, en las guerras, a modo de refugios, pero ese no era su objeto inicial. Solían revestirse interiormente de ladrillos y con esto se hacían arcos para sujetar la bóveda de cañón con la que solían cubrirse. Además, podían ser más estrechas en la parte baja que en la alta, para que las fuerzas de empuje no las acabasen hundiendo. En los laterales era frecuente que hubiera huecos o concavidades para encajar las tinajas. A veces el suelo se enlosaba y se construía una escalinata para el acceso, que solía taparse con una puerta de madera. Volvamos sobre la cuestión. ¿Estaban conectadas entre sí las cuevas? Algunas sí, pero ojo, es más probable que esta interconexión se deba a que al construirse eran de un único propietario y que con sucesivas transmisiones hereditarias, particiones y segregaciones de las casas de sus dueños, las bodegas se dividieran entre dos o más propietarios y esto alimentase el rumor de que constituían una auténtica red subterránea de galerías que comunicaba a todo el pueblo. Los testimonios de recorridos largos pueden deberse más a una mala orientación del testigo bajo tierra y a una sobrevaloración de su longitud que a una realidad. A menudo los relatos se interrumpen con puertas tapiadas o conexiones cerradas por derrumbes, lo que deja volar la imaginación. Bien, entonces, ¿todas las casas del Móstoles rural tenían cueva? Evidentemente no, ya que un jornalero, un artesano o un labrador no las necesitaban, y era algo que encarecía un inmueble, por lo que parecen más frecuentes en casas de labradores hacendados y propietarios de cierta extensión de viñas. Ahora bien, ¿sabemos cuántas cuevas hubo en Móstoles? No es posible hacer un inventario exhaustivo, porque algunas se abandonaban y colmataban y a veces se hacían nuevas cuevas. Su número y ubicación variaron con el tiempo. Igual que variaba el entramado urbano, las casas se reformaban, se segregaban o agregaban, se arruinaban, se construían nuevos inmuebles o se variaba su superficie, plantas o distribución, y no digamos ya la renovación constante de materiales constructivos. Seamos conscientes de que los edificios, y más en pueblos relativamente pobres como Móstoles, donde reinaba el adobe, la madera y el tapial, aunque pueda documentarse su existencia en tiempos antiquísimos y hasta la secuencia de sus propietarios, han variado tanto, con el paso de las generaciones, que imaginar que eran iguales hoy que hace 200, 300 o 400 años es un ejercicio muy arriesgado y raya el absurdo. Por ejemplo, la casa museo de Andrés Torrejón, que probablemente ni él mismo reconocería si volviera a la vida.
La buena noticia es que sí hemos documentado lo suficiente el tema de las cuevas en Móstoles para ilustraros y que disfrutéis con nosotros. El catastro Ensenada de 1752-1753 nos permite situar las cuevas que había entonces en Móstoles, 22, al describir cada propietario su casa con sus linderos y sus dependencias. Aquí tenéis las que se documentan en dicha averiguación fiscal, señaladas en el mapa del pueblo en 1858. Hay otros documentos modernos y contemporáneos que mencionan cuevas, pero o no dan suficientes pistas para poderlas ubicar con precisión en el mapa, o hacer referencia a las que ya conocemos. En 1868 se sabe que había uno en el hospital de Romualdo Marcos situado en la calle Madrid. En esa misma época se documentan cuevas en la calle Madrid 6 y 13, actual Avenida de la Constitución, como veis en la foto, en la calle Hospital 2 y 8, actual calle Colón, y hasta en la casa de Juan Pérez Villamil, en la calle que lleva su nombre. En 1921 se actualizó el registro fiscal de edificios y solares, iniciado en 1905, y se hizo un exhaustivo reconocimiento, arquitecto mediante, de cada inmueble, casa por casa, describiéndolas con todo lujo de detalles. La pena es que el arquitecto, que la reconocía y tasaba su valor catastral, no distinguía entre bodegas subterráneas y en superficie, lo que nos priva de actualizar el anterior mapa de cuevas a una fecha tan relativamente cercana en el tiempo como el Móstoles de hace un siglo. Vamos por fin a enseñaros y ubicar cuevas concretas de las que hemos podido recuperar imágenes. Conste que esto no es un reportaje sobre todas las que puede haber o que hubo, ya que algunas se han destruido sin poderlas documentar y otras permanecerán ocultas y olvidadas. Empecemos por aquellas de las que documentamos vestigios, como esta, en la Cuesta de la Virgen, junto a la ermita de Nuestra Señora de los Santos, de la que solo se advertía la escalinata y ya estaba colmatada cuando se excavó el solar. En el solar que había junto a la Casa de la Cultura, actual calle del Cristo número 1, se veía este arco de una galería también rellena de tierra, pero no hemos encontrado el informe de la excavación arqueológica. En las intervenciones arqueológicas de algunos solares han aparecido indicios de cuevas, como este pilar y arranque de arco en el subsuelo del actual 19 de la calle de Colón, o esta unión de dos arcos casi imperceptibles en la calle Ricardo Medem número 22, quizá del solar colindante. Un hallazgo espectacular fue esta galería en la calle Ricardo Medem, en la antigua casa de Saturnino Montero, bajo lo que es hoy la calle de Cádiz. Aquí tenéis más imágenes de la misma, en las que se ve muy bien el revestimiento de ladrillo dispuesto a soga, con los arcos que sujetaban las bóvedas, estas destruidas. E incluso tenemos el levantamiento de la sección y de la planta donde se observan bien los huecos laterales en los que se colocaban las tinajas. Esta cueva no se destruyó, ya que se la atravesó con una canalización y se cubrió de hormigón, quedando oculta bajo el asfalto de la actual calle Cádiz. En exclusiva ofrecemos estas imágenes de la cueva hallada en la demolición de la casona para construir el Centro de Arte 2 de Mayo, en la Avenida de la Constitución número 23, así como de su levantamiento planimétrico. También en exclusiva tenemos las imágenes de la galería encontrada en lo que es hoy el Museo de la Ciudad, antigua casa de Angelito, Ángel Lorenzo Fernández Vega, terrateniente y figura destacada de la sociedad mostoleña del siglo XX, situada en la calle Andrés Torrejón número 5 y 7. De esta cueva se ha conservado la entrada protegida con un cristal, por lo que no es visitable, y el tramo que hay bajo la antigua bodega de la casa, edificación que se preservó y restauró como sala etnográfica. Por cierto, el inmueble nunca fue casa de postas o de correos. Pero la cueva de Angelito era más larga y tenía ramificaciones. La prolongación, por debajo de lo que era el patio, donde hoy está la maqueta de Móstoles en 1808, y que quizá comunicaba con la casa colindante, se encontró en la excavación. Aquí los planos de dicha galería, en la que había dos tinajas y accesos tapiados a ramales o cuevas colindantes. En esta, según testimonios orales, se refugió bastante gente durante los bombardeos incendiarios del otoño de 1936, en plena guerra civil. Por último, os mostramos la que quizá es la última cueva que queda en pie, aunque es privada y no accesible al público. Está en la misma calle Andrés Torrejón y pudimos fotografiarla personalmente. Algunas imágenes las hemos incluido anteriormente, por lo que no repetiremos. Esperamos que os haya gustado este hilo sobre las cuevas de Móstoles. Muchas gracias.